Antes de recibir los servicios de la Oficina para Personas con Discapacidad de Desarrollo, también conocida como OPWDD, debe solicitar la elegibilidad. La ley del Estado de Nueva York define una discapacidad de desarrollo como algo que ocurre desde el nacimiento hasta los 22 años, una condición que se espera que continúe de manera indefinida o permanente, y es tan severo que le dificulta mucho vivir la vida cotidiana de manera independiente. Los tipos de discapacidad de desarrollo que pueden calificar para la elegibilidad de OPWDD son discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, parálisis cerebral, epilepsia, desautonomía familiar, síndrome de Prader-Willi y deterioro neurológico. El estado de ciudadanía de la persona que necesita los servicios no es un factor para determinar la elegibilidad de OPWDD y no necesita ser ciudadano estadounidense para recibir los servicios de OPWDD. La elegibilidad de OPWDD, un proceso de 3 pasos. La revisión de elegibilidad de OPWDD puede tomar hasta 3 pasos, pero los 3 pasos no son necesarios en todos los casos. El proceso comienza en su oficina regional de OPWDD, con la ayuda de una organización de coordinación de atención o una agencia de acceso a servicios. Deberá recolectar y presentar los siguientes documentos: un reporte psicológico completo, un historial social de desarrollo o reporte psicosocial, un reporte de especialidad médica, documentación de respaldo que demuestre que su discapacidad de desarrollo comenzó antes de los 22 años, una evaluación de sus habilidades de adaptación y un reporte de diagnóstico, una evaluación que respalda cómo se hizo el diagnóstico. Es posible que ya tenga algunos de estos documentos o que necesite programar citas con especialistas para obtenerlos. La Organización de Coordinación de Atención o la Agencia de Acceso a Servicios que elija lo ayudará a encontrar especialistas que pueden hacer las evaluaciones que necesite. La Organización de Coordinación de Atención o la Agencia de Acceso a Servicios presentará todos los documentos por usted. OPWDD no aceptará documentos presentados directamente por usted o su familia. Paso 1. El personal de la Oficina Regional de OPWDD revisará la información que presentó su Organización de Coordinación de Atención o Agencia de Acceso a Servicios para determinar si su discapacidad cumple con los requisitos descritos en la Ley del Estado de Nueva York para determinar la elegibilidad de los servicios de OPWDD. Le enviarán la determinación de elegibilidad por escrito. Puede solicitar que esa determinación se envíe en el idioma preferido. Su oficina regional le informará si se ha confirmado la elegibilidad o la elegibilidad provisional, o la solicitud no está completa y necesita más información para poder enviarla, o la solicitud se enviará para una revisión de segundo paso. Paso 2. Si su solicitud de elegibilidad se envía para una revisión de segundo paso, un comité de médicos de la Oficina Regional de OPWDD, como psicólogos y trabajadores sociales autorizados, revisarán todo el material presentado, incluyendo cualquier información adición enviada. Cuando el comité haya revisado toda la información y se haya completado la revisión del segundo paso, la Oficina Regional de OPWDD le enviará una notificación por escrito de la determinación. Si la determinación indica que usted es elegible para los servicios de OPWDD, recibirá por escrito el aviso de determinación que le indicará cómo inscribirse en los servicios. Si el comité determinó que usted no es elegible para los servicios de OPWDD, el aviso por escrito explicará el motivo de la decisión y le ofrecerá opciones para reunirse con el personal de la oficina regional para hablar sobre la determinación, solicitar una revisión de tercer paso o solicitar una audiencia imparcial de Medicaid. Si no está de acuerdo con la decisión tomada, tiene derecho a apelar la decisión. Puede apelar la decisión a través de cualquier opción ofrecida. Los requisitos de elegibilidad son los mismos para adultos y niños. Sin embargo,
OPWDD puede otorgar lo que se le denomina elegibilidad provisional según el juicio clínico de la discapacidad y las necesidades de un niño. Los niños pequeños pueden tener retrasos en el desarrollo que pueden cambiar o mejorar a medida que crecen. La elegibilidad provisional significa que un niño puede recibir apoyos y servicios de OPWDD por un periodo de tiempo limitado, pero su elegibilidad debe revisarse nuevamente antes de cumplir los 8 años. La oficina regional decidirá cuándo se debe evaluar nuevamente a un niño y si éste aún es elegible para los servicios de OPWDD después de su 8º cumpleaños. Si está interesado en obtener la elegibilidad de OPWDD, hable con su proveedor de administración de atención. Para obtener más información, visite el sitio web de la OPWDD en www.opwdd.ny.gov o llame al 866-946-9733. Personas sordas con dificultades auditivas, sordociegas o con discapacidad de habla pueden marcar al 711 para conectarse con el Relay Service de Nueva York.